Conocido por su fuerza sobrenatural, Sansón fue un hombre elegido por Dios para ser juez de Israel. Pero su historia es también una advertencia de las tentaciones y el orgullo. Acompáñanos en este emocionante relato de valentía, tragedia y redención. En una época de gran opresión bajo el dominio filisteo, una pareja israelita enfrentaba su propio dolor. Manoa y su esposa vivían con la tristeza de no poder tener hijos. Pero en medio de esa desesperación, Dios tenía otros planes para ellos. Un día, un ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa. Le dijo que, a pesar de su esterilidad, tendría un hijo. Pero este no sería un niño ordinario. Sería consagrado a Dios desde el vientre y sería el inicio de la liberación de Israel de la mano de los filisteos. Tendrás un hijo, pero debes seguir ciertas reglas. No deberá beber vino ni licor, no comerás nada impuro, y no deberá cortarse el cabello, porque será un nazareo consagrado a Dios desde su nacimiento. Manoa, sorprendido por la noticia, oró a Dios para que enviara nuevamente al ángel y confirmara lo que su esposa había escuchado. Cuando el ángel apareció de nuevo, Manoa supo que su hijo tendría una misión sagrada: ser un juez que ayudaría a liberar a Israel. Este voto nazareo significaba que Sansón viviría una vida dedicada a Dios. No bebería vino ni licor, no tocaría ningún cadáver, y su cabello nunca sería cortado, un símbolo de su consagración divina. Así comenzó la vida de Sansón, un niño con un destino único y un gran poder latente, cuya historia estaba entrelazada con la liberación de su pueblo. Desde joven, la fuerza de Sansón se manifestaba de maneras asombrosas. Un día, mientras viajaba hacia Timnat, fue atacado por un león feroz. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Sin ninguna arma en sus manos, Sansón enfrentó al león solo, y con la fuerza dada por Dios, lo rasgó como si fuera un cabrito. Este fue el primer gran acto que reveló la magnitud del poder que tenía. Sansón sabía que su fuerza no era común. Lo que no comprendía aún del todo era el propósito que Dios tenía para él. A medida que crecía, también lo hacía la leyenda de su poder, y con ello, la expectativa de lo que debía lograr para su pueblo. Con el paso del tiempo, su fuerza se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel, que vivía bajo la opresión filistea. Pero, a pesar de su gran poder, Sansón también enfrentaba desafíos internos: el orgullo, los deseos y las decisiones impulsivas que marcarían su vida. La fuerza de Sansón era más que física, pero su vida estaba destinada a ser una lucha constante entre su llamado divino y sus propias debilidades. Este acto de derrotar al león fue solo el inicio de muchas hazañas que definirían su legado como juez de Israel. Aunque Sansón había sido destinado para liberar a Israel de los filisteos, su corazón lo llevó en otra dirección. Un día, en Timnat, Sansón vio a una mujer filistea y quedó cautivado por su belleza. Sansón, desobedeciendo la ley de Dios que prohibía a los israelitas casarse con mujeres de otras naciones, le pidió a sus padres que organizaran el matrimonio. Aunque ellos intentaron disuadirlo, su insistencia fue mayor. Durante la celebración del matrimonio, Sansón propuso un acertijo a los filisteos, desafiándolos a resolverlo. El premio por adivinarlo sería costoso: 30 prendas de lino y 30 mudas de ropa. El acertijo hacía referencia a la ocasión en que había matado a un león, del que luego había salido miel. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de resolver el acertijo, se desesperaron. Pero en lugar de rendirse, acudieron a la esposa de Sansón para que los ayudara a descubrir la respuesta. Durante varios días, la esposa de Sansón lo presionó, llorando y suplicando, hasta que finalmente él cedió y le reveló el secreto del acertijo. Con la respuesta en sus manos, los filisteos resolvieron el acertijo y exigieron su recompensa. Sansón, enfurecido por la traición, abandonó la celebración, pero no sin antes cumplir con su palabra. Lleno de furia, Sansón fue a Ascalón, mató a 30 hombres y tomó sus ropas para pagar la deuda que había prometido.
Este acto de venganza solo fue el comienzo de un conflicto cada vez mayor entre Sansón y los filisteos. Pero la traición no terminó ahí. Cuando Sansón regresó a Timnat para estar con su esposa, descubrió que había sido dada en matrimonio a otro hombre, lo que encendió aún más su ira y deseos de venganza. Tras descubrir que su esposa había sido entregada a otro hombre, Sansón fue consumido por la ira. Lo que sucedió a continuación fue uno de los actos más ingeniosos y destructivos de venganza que la historia haya conocido. Con su ingenio y su fuerza descomunal, Sansón capturó 300 zorras. En un acto de venganza calculada, ató antorchas encendidas a las colas de los animales y los soltó en los campos de los filisteos. El caos fue absoluto. Los campos de trigo, los olivos y los viñedos, el sustento de los filisteos, fueron arrasados por las llamas. Sansón no solo había golpeado a los filisteos donde más les dolía, sino que lo había hecho con una brillantez despiadada. Los filisteos quedaron devastados. La venganza de Sansón no fue solo una muestra de su fuerza física, sino también de su astucia. Sin embargo, esto solo intensificó el conflicto entre él y los filisteos. Los líderes filisteos, enfurecidos por la destrucción, juraron vengarse de Sansón. Pero pocos sabían que su enemistad con este juez de Israel solo había comenzado, y la batalla entre ellos estaba lejos de terminar. El conflicto entre Sansón y los filisteos alcanzó su punto máximo cuando estos lo rodearon. 1000 hombres armados, decididos a capturarlo, marcharon hacia él con lanzas y espadas. Pero Sansón, lleno del poder de Dios, no se dejó intimidar. Con nada a su disposición, más que una quijada de asno tirada en el suelo, Sansón se armó con lo que tenía a mano. A pesar de la desventaja, se lanzó al combate con la misma ferocidad que siempre lo caracterizó. Sansón luchó con una fuerza sobrehumana. Golpeó a los filisteos uno por uno, hasta que el campo de batalla quedó cubierto de cuerpos. 1000 hombres cayeron bajo su mano, derrotados no por espadas ni lanzas, sino por la quijada de un asno. La escena era aterradora para los filisteos. Frente a ellos, un solo hombre había derrotado a 1000 de los suyos, y lo había hecho con nada más que una simple quijada. El poder de Sansón era inigualable. Tras la batalla, Sansón, agotado pero victorioso, arrojó la quijada al suelo. Sabía que su poder no venía de él mismo, sino del Dios de Israel, quien le había otorgado la fuerza para derrotar a sus enemigos. Tras múltiples enfrentamientos con los filisteos, Sansón parecía invencible. Pero su mayor desafío no vino en el campo de batalla, sino de una mujer llamada Dalila. Los filisteos, incapaces de derrotarlo físicamente, idearon otro plan: descubrir el secreto de su fuerza. Dalila, una hermosa mujer filistea, capturó la atención de Sansón. Enamorado y confiado, Sansón no sospechaba que ella estaba siendo sobornada por los filisteos para descubrir el origen de su fuerza sobrehumana. El destino de Sansón comenzó a tambalearse mientras caía en la trampa. Día tras día, Dalila lo presionaba para que le revelara su secreto. Al principio, Sansón la engañó, diciéndole que su fuerza se perdería si lo ataban con cuerdas nuevas. Pero cada vez que Dalila lo probaba, él rompía las cuerdas con facilidad. Los intentos de Dalila continuaban, y cada vez que fallaba, su frustración crecía. Sin embargo, su persistencia no disminuía, y los filisteos, cada vez más desesperados, aumentaron la presión sobre ella. Finalmente, tras días de insistencia, Sansón cedió. Le confesó que su fuerza provenía de su cabello, consagrado a Dios desde su nacimiento como nazareo. Dalila había conseguido lo que los ejércitos filisteos no habían podido: vulnerar a Sansón. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila cortó su largo cabello, la fuente de su fuerza. Al despertar, Sansón intentó defenderse como siempre, pero su fuerza lo había abandonado. Los filisteos, habiendo descubierto el secreto, lo capturaron fácilmente. Le quitaron la vista y lo llevaron encadenado a Gaza, donde fue obligado a trabajar como esclavo. Sansón,
el héroe invencible de Israel, había sido derrotado no por la espada, sino por la traición. Tras haber sido traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, Sansón fue llevado a Gaza. Le quitaron los ojos y lo encadenaron, obligándolo a trabajar como esclavo en un molino. El gran juez de Israel, el hombre que había derrotado a 1000 filisteos con una quijada, ahora se encontraba humillado y derrotado. Pero mientras Sansón empujaba la piedra del molino día tras día, su cabello, símbolo de su voto nazareo y fuente de su fuerza, comenzó a crecer nuevamente. Aunque los filisteos lo habían derrotado físicamente, su espíritu seguía vivo. Los filisteos, en su orgullo, organizaron una gran celebración en el templo de Dagón, su dios, para agradecer su victoria sobre Sansón. Llenos de confianza, trajeron a Sansón encadenado para burlarse de él ante la multitud. Pero en su desesperación, Sansón hizo una última oración. Pidió a Dios que le devolviera su fuerza por última vez, para que pudiera vengarse de los filisteos que lo habían humillado. Señor, Dios, acuérdate de mí. Fortaléceme solo una vez más, para que con esta fuerza acabe con mis enemigos. Lleno de una renovada fuerza otorgada por Dios, Sansón empujó las 2 columnas principales del templo con todas sus fuerzas. El templo comenzó a derrumbarse lentamente, y con ello, la celebración filistea se convirtió en caos y destrucción. Sansón murió junto con miles de filisteos ese día, sacrificándose para cumplir su destino como el libertador de Israel. Aunque había caído en desgracia, su último acto de fuerza mostró que, incluso en la derrota, Dios aún estaba con él. Así terminó la vida de Sansón, el juez más fuerte de Israel, que en su muerte logró una victoria final sobre sus enemigos.